Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En el momento que usted vea este nuevo programa 22 de este proyecto que tenemos llamado Nuevo Día, Nueva Evangelización y Nueva Vía o Tercera Vía del Espíritu Santo, con su servidor el reverendo John Soria o Padre Joaquín del Valle. Quiero invitarles a que reflexionemos lo que hemos hecho en este año que termina, que agoniza y que primeramente Dios, si vivimos mañana, estaremos estrenando un nuevo año civil. Recuerde que para el cristiano católico romano el año nuevo no es el 1 de enero ni el último día del año, el 31 de diciembre. Estos son términos numéricos que realmente cuentan para la sociedad civil. Sin embargo, aún así le llamamos año del Señor o antes de Cristo y después de Cristo, porque Jesucristo es el único al que le corresponde el tiempo y la eternidad, el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el dueño y el Señor de la historia y por lo tanto de nuestras vidas, para nosotros los creyentes, pero creemos que en sus manos está toda la historia, todo el mundo, todas las galaxias. Hoy para nosotros comienza un nuevo año, un tiempo. El lenguaje de Jesucristo no se llama día, mañana, tarde o un mes, una semana. Él le llama el tiempo de ustedes. No es, hay un tiempo para una cosa y otro tiempo para otra. Nosotros hoy pues estamos celebrando este día último del año civil, pero que nos dice la palabra de Dios algo que nos va a sorprender. El tema de hoy es el anticristo. Hoy voy a hablar del anticristo. ¿Quién es el anticristo? ¿Cuándo aparece el anticristo? ¿Cómo identificar a los anticristos? Porque no es uno solo, son varios. Pero ¿por qué se llama en plural de algunos y en singular en otras ocasiones? Bueno, pues hoy la palabra litúrgica de Dios es la primera carta de San Juan, capítulo 2, 18 al 21, y el evangelio que se nos da hoy es el capítulo 1 del 1 al 18, es decir, pues prácticamente el prólogo es una síntesis de todo el evangelista, cuarto evangelista, el evangelio de San Juan. Escuchemos pues lo que nos dice la palabra de Dios hoy. Hijitos míos, esta es la última hora. ¿Han oído ustedes que iba a venir el anticristo? Pues bien, muchos anticristos han aparecido ya, por lo cual nos damos cuenta que es la última hora. De entre ustedes salieron, pero no eran de los nuestros. Pues si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para que se pusiera de manifiesto que ninguno de ellos es de los nuestros. Por lo que a ustedes toca, han recibido la unción del Espíritu Santo y tienen así el verdadero conocimiento. Les he escrito no porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira viene de la verdad. Palabra de Dios. Antes de proclamar el evangelio de hoy, aquí ya se nos da el contraste entre el anticristo, es decir, aquellos que se llaman ungidos, pero que son falsos profetas, falsos sacerdotes, falsos ungidos. Por eso son anticristos, porque compiten con el único de donde nos vino toda mediación, toda bendición. Y en cambio están aquellos discípulos fieles a Jesucristo, aquellos que llevan la unción en sus labios, en sus manos, en su cabeza, en sus ojos, en todo su cuerpo, en toda su mente, en todo su corazón y en toda su alma. El contraste entre los anticristos y los discípulos de Cristo es muy grande. Por eso, mis hermanas y hermanos, el tema del anticristo, que muchos lo identifican con el verso del Apocalipsis, que la bestia o el anticristo estará marcado con el 666, mientras que el discípulo de Cristo está marcado con la cruz.
Esa es nuestra marca, esa es nuestra señal. Antes de que el mundo te cicatrice, antes que el demonio te haga suyo, antes que la carne se deje sellar como el ganado, que le ponen una marca del dueño que es de esos toros, de esas vacas. Usted y yo no somos animales para ser sellados. Y sin embargo, el mundo constantemente busca sellar a los suyos. ¿Tú no te has dado cuenta cómo mucha gente ya es controlada a través del seguro social, a través de su teléfono? Pero yo no voy a permitir que caigamos en un fanatismo que donde quiera vea demonios, pero tampoco donde quiera vamos a hallar ángeles. Usted y yo vivimos en un mundo intermedio, donde los extremistas se van cada quien por su lado. Unos demasiado religiosos que ven ángeles donde quiera y otros demasiado perversos que donde quiera los mueve Satanás. Pero usted y yo tenemos claramente entendido que solamente aquellos que siguen la palabra completa de Dios, su evangelio, son los que siguen a Jesucristo. Y podemos fácil identificar a los que no son de Jesucristo o que prácticamente la Biblia o en los escritos juaninos le llaman anticristos. Y no solamente uno, sino muchos. Escuchemos pues ahora lo que nos dice el evangelio después de haber escuchado esta primera lectura, que ninguna mentira viene de la verdad. Vamos a escuchar, eso lo escuchábamos en primera de Juan 2, 18 al 21. Ahora el evangelio de Juan, el prólogo del capítulo 1 del 1 al 18. Un resumen de toda la teología juanina. ¿En qué consiste la teología del evangelista Juan? En que el verbo, siendo eterno, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, baja, hace discípulos a quienes lo aceptan y quienes lo rechazan se pierden. Y aquellos que lo aceptan después se lleva cautivos al cielo. Baja, convive con nosotros y después sube para llevarnos como sus prisioneros. Es un término belicoso, ¿verdad? Pero en realidad Jesucristo vino a hacerle la guerra al mal. Y aquellos que no obedecen a Cristo, aquellos que no lo aceptan, se hacen anticristos. Ellos deciden hacerse enemigos de Dios, de su palabra, del Espíritu Santo y de Cristo. Dios no tiene enemigos. El verdadero cristiano considera a todo hombre y mujer como un hermano. Nunca los consideramos a nadie como enemigos, porque aún a los enemigos tendríamos que amarlos como lo ordenó el Señor Jesús. Ellos deciden hacerse enemigos de nosotros por las mentiras en que viven, porque no aceptan la verdad completa. Ahora sí vamos a entender lo que significa estar en la verdad completa y estar en una verdad a medias, que a eso es a lo que se le llama herejía. Vamos pues a escuchar el evangelio de hoy del prólogo de San Juan. En el principio existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre y mujer que viene a este mundo. En el mundo estaba. El mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios.
a los que creen en su nombre, los cuales no nacen de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan Bautista dio testimonio de él, clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque existía ya antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por mí, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Mis hermanas y hermanos, qué palabras tan profundas, tan elevadas, tan amplias, tan penetrantes. No hay literatura que le llegue a este pasaje. Muy parecido al que les decía de la narrativa el día de la Navidad, cuando durante el censo de Quirino, el gobernador de la Siria y de César Augusto, se nos dice, nació Jesús en las pajas de Belén. Ahora se nos da una profundización de ese mismo misterio. ¿Cómo Dios, siendo tan grande, tan infinito, se hace tan pequeño, tan diminuto, tan humilde? Por eso hoy la palabra litúrgica de Dios realmente nos presenta el contraste entre la realidad de Cristo, el ungido, el Mesías, y aquellos que aparentan ser de Cristo, y que en el fondo en realidad son enemigos de Cristo. Nos dice San Juan que esos anticristos ya eran parte de la comunidad. Usted quiere entender lo que significa el anticristo, los anticristos en el lenguaje juánico, pues tiene que comprender que ha habido siempre, desde que vino Jesucristo a este mundo y los apóstoles predicaron la palabra eterna hecha carne, hecha hombre, un enemigo, diríamos, casi perenne de la iglesia, aunque realmente pues nunca ha desaparecido. Hay muchos que van y muchos que vienen y la iglesia sigue adelante, porque la iglesia está cimentada en Jesucristo, la roca invisible, y en Pedro, la roca visible. Pero la iglesia es obra de Dios, no es solamente una institución meramente humana, aunque también humana, por supuesto, porque usted y yo somos miembros de la iglesia. Pero aquí se nos dice cómo la iglesia siempre ha corrido el riesgo de que muchos o algunos de sus miembros se salgan del camino, se queden con una porción de la verdad y se aferren a ella como si esa fuera toda la verdad. A eso es a lo que en lenguaje griego la palabra herejía es lo que significa. Que optan por una parte de la verdad, pero niegan toda la visión completa. Desafortunadamente, esa secta que vino casi a la par del nacimiento mismo de la iglesia, que se llama gnosticismo, en la que se presentaba el conocimiento de las personas que competía con los cristianos que eran obedientes al obispo, al sacerdote, y se burlaban de esos primeros cristianos diciendo: ustedes son una religión baja, que le dan mucho aprecio al cuerpo cuando el cuerpo humano es despreciable. Nosotros tenemos otras enseñanzas gnósticas. De allí vienen varios libros apócrifos que la iglesia tuvo que condenar o hacer de lado. ¿Por qué? Porque no reflejaban la verdad íntegra que nos trajo Jesucristo y que el mismo evangelista o autor de estas cartas joánicas ataca directamente.
Aquellos que niegan que Jesús es el Mesías. Esos son los mentirosos. Esos son los anticristos. Esos son los que salieron de nuestras filas siendo buenos cristianos, después se aferraron a su propia verdad, que no es una verdad completa, sino parcial. Quieren enfatizar solamente o bien la parte humana de Jesús, que no es Dios verdadero, o por otro lado, que es Dios, es todo un espíritu, un fantasma, pero no es un hombre de carne y hueso. Entonces, tanto el gnosticismo como el donatismo y varias sectas desde el comienzo de la iglesia han tratado de infiltrarse en las filas de la iglesia católica para arrancar miembros de ella y llevárselos a las sectas. ¿Verdad que estamos familiarizados con ese fenómeno hoy día? Por ejemplo, los testigos de Jehová. Hay gente muy buena en esa secta. Por lo menos les enseñan a evitar los vicios, según ellos. Y ojalá que así sea. Y muchos dan gran ejemplo. Pero la enseñanza central de ellos es que Jesús es la mejor de las criaturas, la más excelente. Es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Porque hasta comparan como el Hijo y el Papá es lo mismo. Porque no razonan con el Espíritu Santo, sino solo con la cabeza. Y las personas que buscan entender el misterio de Dios con la inteligencia, con la razón, se quedan cortos. No porque los dogmas de la iglesia sean irracionales, sino porque van más allá de la razón. Quiero concluir, mis hermanas y hermanos, en este día en que escuchamos el prólogo de San Juan y el conocimiento de Jesucristo, que contrasta con el conocimiento de los gnósticos, que no es un Jesucristo completo, sino resquebrajado, parcial, como nosotros tenemos los medios para estar en la verdad completa. La palabra toda de Dios, les he dicho, que se nos da a través de la tradición, que aquí este libro que se presenta como el credo, que es parte ya de la tradición, pero también parte de la enseñanza de la iglesia. Entonces está la tradición, en primer lugar. En segundo, las sagradas escrituras. Bueno, a la tradición le llamamos sagrada tradición. Ya no hay que confundir entre tradición y tradiciones, no es lo mismo. Cuando hablamos de la sagrada tradición, hablamos de la gran tradición de la iglesia o de otros pueblos, pero especialmente el pueblo judío. Pero aquí hablamos de la tradición de la iglesia. Enseguida hablamos de la sagrada escritura. En plural, sagradas escrituras. No hay que confundir escritura con E mayúscula y escrituras con E minúscula, porque así hablamos de las escrituras que son sagradas, que hay muchísimas. En cambio, cuando hablamos de la sagrada escritura, hablamos de la Biblia. Ya no de 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo, sino de un solo libro que se compone de estas 73 obras literarias y que ahora forman un solo libro, pastas, que es lo que le llamamos la Biblia. O sea, un solo libro, este libro, y no muchos libros. Aunque dentro hay muchos libros, pero ya ahora forman uno solo. En pocas palabras, hoy podemos decir que estamos hablando de los 4 canales a través de los cuales nos llega la palabra toda de Dios. La tradición, la sagrada tradición, las sagradas escrituras, el sagrado magisterio de la iglesia. Este libro habla de las enseñanzas que nos da los obispos y los sacerdotes en la homilía y en cartas encíclicas, apostólicas y otros documentos en los que el Espíritu Santo se ha encargado de guiar a la iglesia a través de los siglos con la enseñanza sana y apropiada que viene del Espíritu Santo, y que en un par de días les hablaré más, ya que vamos a celebrar o hablar de 2 doctores de la iglesia y místicos que son también padres de la iglesia. Por eso este tema lo quiero cerrar ahorita en este momento, diciendo que de todos estos libros que tenemos, los documentos del Vaticano II y la doctrina social de la iglesia, cuando una persona, un predicador que usted oiga en las redes sociales, en la televisión, en la radio, pero nomás cita el catecismo, pero olvida citar el Vaticano II o la doctrina social de la iglesia, y están presentándose como representantes de la iglesia, pues tenemos que saber que la gente tiene que estar bien preparada. Y para estar bien preparada necesitamos estos 4 canales: la sagrada tradición, las sagradas escrituras,
magisterio de la iglesia y el sagrado sentir del pueblo que nos da la liturgia de cada domingo, donde las personas que atienden a la misa pues tienen no solamente una opinión, que cada uno tiene derecho a su propia opinión, sino el sentir del pueblo de Dios como bautizados. Que los bendiga Dios Todopoderoso y que tengan un feliz fin del año. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se les olvide que me vestí de blanco para recordarles que esta tarde tendremos la adoración al Santísimo Sacramento a las 4 de la tarde y la misa de acción de gracias por este año que termina a las 5 de la tarde. No quiero hacerlo más tarde porque después dicen que ¿por qué no hago la misa a las 11 o a las 12? No, porque luego la gente viene pero muy contenta. Y pues no queremos, ¿verdad? Que vengan todos entonados cuando hay que venir conscientes a la sagrada liturgia para darle gracias a Dios por el año que termina y pedirle bendiciones por el año que comienza. Aquí los espero hoy a las 4 de la tarde en la adoración y agradecimiento al Santísimo Sacramento y la Santa Misa a las 5 aquí en Monte Carmelo, en Fresno, California. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.